Buenas noches, bendición, profesor José Rodríguez. Mi nombre es Anaika Pérez, de la clase de Física 2. Esta noche le daré una breve explicación sobre la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff y circuitos. En primer le explicaré lo que es la ley de Ohm. Es una fórmula científica que mide la relación que existe entre la corriente, voltaje y en un circuito eléctrico. Esta fórmula fue desarrollada por el físico matemático George Simon Ohm en el siglo XIX. Los circuitos eléctricos tienen siempre el mismo funcionamiento. La corriente sale de la fuente de la alimentación y recorre todo el circuito. La ley de Ohm también lo que mide es cómo se relacionan las tres variables o elementos que intervienen en este funcionamiento. Aquí tenemos una breve explicación con un triángulo de cómo se calcula la ley de Ohm. Y también tenemos un mapa conceptual que también le daré una breve explicación de lo que es el circuito eléctrico. Primeramente vamos a tocar el punto que es la ley de Ohm. Se calcula, si cubrimos el voltaje, se calcula la multiplicación de intensidad por resistencia. Y si cubrimos intensidad, voltaje entre resistencia. Y si cubrimos la R, sería la multiplicación de voltaje, la división que diga entre voltaje y intensidad, como aquí lo señalamos. Y también aquí, es la intensidad que se mide en amperio con la letra A. El voltaje que se mide en voltio con la letra U. Y R la resistencia que se mide en el símbolo Ohm. Entonces le daré una breve explicación con un ejemplo que escogí, que viene siendo la pregunta del problema, que es ¿cuál es la intensidad de la corriente que alimenta a un circuito con una resistencia de 10 ohms y con un voltaje de 30 voltios? Aplicando la fórmula. Aquí nos estamos pidiendo el problema que calculemos la intensidad. Entonces viene siendo intensidad igual la fórmula que viene siendo voltaje sobre resistencia. Y ahora sustituyendo los datos que viene siendo resistencia de 10 ohms y el voltio que viene siendo un voltaje con la letra V que viene siendo 30 voltios. Entonces estamos buscando la intensidad. Entonces sería intensidad, como le dije anteriormente, voltaje sobre resistencia. Entonces eso sustituimos intensidad igual a 30 voltios sobre 10 ohms. Utilizamos la letra activa voltio y aquí sería entonces 10 ohms que viene siendo con 5 ohms. Entonces calculamos 30 sobre 10. 30 entre 10 es un cálculo de 3, o sea que la intensidad es igual a 3 amperes. A continuación les seguiré explicando sobre la ley de Kirchhoff. Como está aquí en el mapa conceptual, circuitos eléctricos, aquí está los componentes que vienen siendo cable, resistencia, fuente de alimentación. Y también los elementos de la magnitud de física que viene siendo intensidad, resistencia, voltaje, la ley de Ohm, que se calcula voltaje igual entre intensidad por resistencia. Y también se subdivide los circuitos eléctricos en ramas. Y la rama en nodos, que significa que también el nodo también se subdivide en la primera ley de Kirchhoff, la ley que viene siendo la conservación de la carga. Es decir, la sumatoria intensidad igual a 0. Y la malla que viene siendo también en la ley de Kirchhoff, en la segunda ley de Kirchhoff, que viene siendo ley de mallas, que viene conservación de la energía. Sumatoria voltaje igual a 0. Aquí le daré una breve explicación de un problema que nos dice que determine la corriente desconocida del circuito usando la ley de Kirchhoff. Como aquí lo dice, aquí está el cuadro, la fórmula en la manera como vamos a trabajar, que viene siendo la ley de Kirchhoff. Primera ley, ley de nodos, sumatoria intensidad igual a 0. Segunda ley, ley de tensiones, sumatoria voltaje igual a 0.
Y velocidad igual a resistencia por intensidad, que viene siendo la ley de Ohm. O sea, vamos a utilizar todas estas cuestiones para poder realizar lo que nos están pidiendo. Y aquí están los pasos. Paso 1, determinar la polaridad fuente de voltaje, que viene siendo voltaje 1, 15 voltios y voltaje 2, 20 voltios. Paso 2, asignar la intensidad y su sentido de los nodos. ¿Qué viene siendo los nodos? Este punto que está aquí. Esto viene siendo nodos. Paso 3, asignar mallas y su sentido horario. La malla viene siendo la división de estos dos triángulos. Este viene siendo malla 1, este viene siendo malla 2. Paso 4, utilizaremos entonces la ley, primera ley sumatoria intensidad igual a 0. Paso 5, la segunda ley sumatoria igual voltaje igual a 0. Entonces empecemos la operación. Aquí vamos a colocar esta flecha que nos indica que hay una entrada. Y esto viene siendo intensidad 1. Y también colocamos otra flecha acá arriba, que viene siendo entrada también en este nodo, que viene siendo intensidad 2. Y colocamos otra flecha acá arriba, que viene siendo esta es salida, intensidad 3. Ahora, como dice aquí, asignar malla y sus sentidos. Entonces aquí asignamos horario, que viene siendo este dibujo aquí, esta flecha. Y también de este lado. Es decir, que este viene siendo malla 1 y malla 2. Ahora vamos a calcular la intensidad sustituyendo esta fórmula de la ley, que viene siendo la sumatoria. La ley viene siendo la sumatoria. Todo lo que entra tiene que salir, como dice. Sumatoria, intensidad, igual a 0. O sea, los nodos, que viene siendo intensidad positivo 1, que viene siendo la entrada. O sea, que sale ya 2. Entonces ahí sería intensidad positiva. Y más, más intensidad 2, que es positiva también, ya que ya están entrando. Menos la intensidad 3. Esta es negativa porque ya está saliendo del circuito. Igual a 0. Ahora aquí vamos a sustituir lo que es las intensidades de los voltios, que viene siendo sumatoria igual voltaje igual 0. O sea, la malla 1, que vamos, esta que está aquí, malla 1 menos 12. Aquí también da la rama, que rama A, que es igual a 12 ohmios. La rama B, que viene siendo 6 ohmios, y la rama C, que viene siendo 8 ohmios. O sea que todo esto se le llama circuito eléctrico. Entonces ahora vamos a agarrar entre la rama igual a 12 ohmios por la intensidad 1. Como están saliendo en la misma posición, entonces viene siendo una negatividad. Entonces sería menos 12 por intensidad 1. Más la intensidad 2, que viene siendo esta. El cálculo de la resistencia B, que viene siendo 6 por la intensidad 2. Y ahora el voltios. Seguimos de aquí y nos encontramos con la fuente de alimentación, de que viene siendo 15 voltios. Sería más 15 voltios, positivo también, igual a 0. Y ahora por la malla 3, malla 2 que diga, disculpe, que viene siendo de este lado. Y esto también se va colocando con los valores menos de la intensidad 2, que viene siendo 6 con la intensidad multiplicada. Sería negativo, ya que está a lo contrario de la flecha. Digo, de la misma posición que digo. Ahora viene siendo menos este que está aquí con la intensidad 3. Esto es negativo también, ya que viene lo contrario, viene a la misma posición. Entonces sería menos 8 intensidad 3 más la fuente de alimentación del voltio, que viene siendo 20, igual a 0. Ok, ya tenemos entonces todo lo que es la incógnita. Y esto lo llamaremos entonces ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. Ahora vamos a usar el principio de sustitución. O sea, todo esto lo vamos a sustituir para poder calcular cada intensidad. Entonces vamos a eliminar primeramente lo que es la intensidad 2, que viene siendo menos 6. Menos 6 más, porque diga, por la ecuación 1 más la ecuación 2. Y ahora que vamos a multiplicarla. O sea, todo este 6 por la ecuación 1 y la ecuación 2 se mantiene igual.
Entonces sería menos 6 intensidad 1 menos 6 intensidad 2 más 6 por intensidad 3 igual a 0. Y la ecuación 2 se mantiene igual, que viene siendo esta que está aquí. Sería entonces menos 12 intensidad 1 más 6 intensidad 2. Ese para eliminar la intensidad 2. Igual, como esto está en positivo, al pasar del otro lado ya quedaría en negativo. Menos 15. Entonces vamos a calcular esta suma. Que sería igual, menos 15, bajamos esto, más 6 intensidad 3, y esto se elimina. Y la suma de esto que viene siendo 6 más 12 sería menos 18 intensidad 1. Ya tenemos entonces esta ecuación 4. Seguimos calculando. Ahora vamos a sumar las ecuaciones 2 y 3 para eliminar la intensidad 2. Entonces sería menos 12 intensidad 1 más 6 intensidad 2 igual, nuevamente este 15 pasaría a negativo, menos 15. Y el 3 se mantiene igual nuevamente, que sería menos 6 intensidad 2, que viene siendo ecuación 3. Intensidad 2 menos 8 intensidad 3 igual, este 20 pasa a negativo también. Calculamos la suma, sería igual, menos 35, menos 8 intensidad 3, y esto se elimina. Y esto aquí se mantiene igual que intensidad 1. Entonces, esta sería la ecuación 5. Y ahora, para poder calcular, nuevamente, utilizamos en la ecuación 4, esto viene siendo su múltiplo de 3. Y como se trata de su múltiplo de 3, entonces vamos a usar la fracción 4 sobre 3. Esto sería para poder, como le explico, para poder saber que esto que está aquí da un resultado a este que está aquí, a 8. Entonces sería 18 entre 3 es 4. Y 4 por 6 sería entonces 24. Esto viene siendo el cálculo de esta fracción más la ecuación, por la ecuación 4 más la ecuación 5. Entonces sería la multiplicación, la división de esto con este y la multiplicación con el 4, que sería menos 24 intensidad 1 más multiplicación de 6 entre 3, 2 y 2 por 4, 8. Intensidad 3 igual menos 20, que viene siendo este. Y seguimos. La ecuación 5 se mantiene igual, que viene siendo esta. Sería menos 12 intensidad 1 menos 8 intensidad 3 igual menos 35. Ahora calculamos esto, que viene siendo 55. Esto se elimina, y aquí se suma también, que serían 36 intensidad 1. Ahora vamos a buscar la intensidad 1, que viene siendo esta. La intensidad 1, y aquí vamos a utilizar la ley de Ohms también, igual menos 55 entre 36. Dividimos eso y nos da un resultado de intensidad 1 igual a 1.53 amperes. Entonces ese es el resultado de la intensidad 1. Ahora vamos a calcular la intensidad 3. ¿Cómo vamos a calcular? Vamos a sustituir. Sería menos 12 entre la intensidad, que viene siendo el resultado de la 1, que viene siendo 1.53 menos 8 intensidad 3 igual menos 35. Esto, la multiplicación de esto con esto nos da un resultado de 18.36 menos 8 intensidad 3 igual menos 35. Ahora menos 8 intensidad 3 igual, esto lo pasamos acá y al pasar queda en positivo. 36 menos 35. Sería menos 8 intensidad 3, se para calcular la intensidad 3. Igual, la resta de esto con esto sería menos 16.64. Y el cálculo de esto sería intensidad, el resultado, intensidad 3 igual, menos 16.64 entre 8.
Y el cálculo de esto nos da resultado de intensidad 3 igual a división de esto sería 2.08 amperios. Ahora vamos a calcular la intensidad 2, que viene siendo el cálculo de esto y la respuesta de esta. 1.53 más intensidad 2 menos 2.08 igual a 0. Igual 2.08 menos 1.53. Entonces el cálculo de esto con esto viene siendo intensidad 2 igual 0.55 amperios. Entonces este es el resultado de la intensidad 2. Ese fue entonces el resultado de este circuito eléctrico. O sea que todo fue positivamente, ya que no nos dio nada negativo. Ahí la breve explicación cómo se calculan los circuitos y cada paso cómo lo podemos realizar. O sea que todo fue positivamente. Gracias.